Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por seguirnos en este Facebook Live. Estamos en este programa que le hemos denominado Pensamiento Profundo, ya que de alguna manera queremos conocer un poco más sobre aquellos personajes que se encuentran vinculados ya hace un tiempo con la cultura, con el arte, y tenemos el gusto de tener en esta noche, digamos que estamos transmitiendo la presencia de Christoph Baumann. Ya vamos a conversar un poco más sobre la vida y toda su trayectoria que ha tenido Christoph Baumann en su vida actoral, en su vida por algunos países de América Latina y también en Alemania. No quiero dejar de nombrar también al colectivo de ecuatorianos residentes en Argentina, que también gracias a ellos estamos haciendo este programa, Pensamiento Profundo, que es la segunda entrega. Así que estamos muy contentos de poder conversar en esta noche. Esperamos tener un lindo tiempo con Christoph. Bueno, arrancamos. ¿Qué tal, Christoph? ¿Cómo estás? Buenas noches. Allá en Ecuador, acá en Argentina, estamos en el futuro. Acá estamos 2 horas más. ¿Cómo estás, Christoph? Eso está bueno. Cuéntame qué pasó en esas 2 horas. Muy bien, muy bien. Primero, muy grata la invitación, David. Has insistido porque yo estaba justo el último mes viajando de un lado al otro y siempre imposibilitaron los viernes o otros días, pero ahorita, qué bueno, lo logramos y les quiero saludar a todos allá. Yo no sabía que había un grupo de ecuatorianos y artistas y tampoco que tú das clases en la universidad, si no me equivoco. Y le conté a David que estaba hace 4 años en Córdoba, pero no nos encontramos, pero ahorita nos encontramos. Así que Ahorita. muchas gracias y a todos allá un gran saludo aquí desde Tumbaco, donde yo vivo, desde hace, bueno, en el Ecuador 36 años, en noviembre. En Tumbaco son 29 años, sí, sí, 29 años. bastante tiempo. Más de la mitad de tu vida, Christoph. Exactamente, vine a los 30 años auspicioso de conocer este país con mi esposa embarazada de mi primer hijo, que es Gabriel Baumann, que es cantante de esta banda, los Swing Original Monks. Bueno, en esa época era bebé. Y llegamos justo en noviembre de 1984, en plena época de León Febres Cordero. Ahí arranqué mi vida aquí en Ecuador. Y ahorita tengo 66 años, entonces ya se cumplen los 36 años, o sea, más de la mitad de mi vida. Claro. ¿Y directamente a Quito fuiste o estuviste en algunas No, ciudades? mi esposa Tamara Navas, ella es actriz también, pero nos fuimos a Puerto Viejo. Tengo una relación muy especial con Manabí porque ella es manaba. Mis hijos, como nosotros bromeamos, siempre son alemanabas. Ajá. Es esa mezcla de manaba con alemán, que tenemos algunas parejas, hombre alemán, mujer manaba. Y hay, entonces es una mezcla explosiva entre esta tecnología alemana con el espíritu del fuego de Manabí. Claro. Entonces, sí. Y en el lenguaje, ¿cómo te fue al inicio? Una inquietud así que tengo. Al inicio, el lenguaje, el castellano, ¿cómo? Mira, ¿Complicado? yo me preparé, cuando salí del colegio, quería hacer un viaje, pero no lo hice porque, vale, me voy a Berlín, voy a estudiar en la Universidad Libre de Berlín. Y a los 25 años hice este viaje a México y me quedé 5 meses en México viajando como mochilero. Estoy hablando del 79. Y para hacer este viaje tomé un curso en la universidad, en un laboratorio de lenguas, Sprachlabor, como se llamaba eso, 2 meses. Y después con unos cassettes donde tenía que responder las preguntas o repetir frases. Llegué a México y no entendí nada porque estaban hablando tan rápido los mexicanos y de otra forma que ese español de los españoles, pero 5 meses de México ya tenía una base. Y luego conozco 2 años después, cuando tenía 27 años, a mi esposa. Bueno, 3 años vivimos juntos sin casarnos
Y en esa época aprendí más el español, como siempre pasa en relaciones de amor, era nuestro lenguaje secreto en Berlín, en el espacio público, porque en esa época no se hablaba tanto español en Berlín. Ahorita es cosmopolita total esa ciudad y español ya es para muchos la tercera lengua. Siempre es alemán, inglés y puedes optar, ¿quieres el francés o el español? Y hay mucho más jóvenes que optan por el español. Entonces hay un ambiente de que español entiende mucha gente, mientras tanto Ajá. en Berlín también, sí, sí. Puede Entonces ser, aprendí sobre la marcha, no de forma académica, ¿no? claro, hay quienes dicen que lo primero que uno aprende en otro idioma son las malas palabras, ¿puede ser? ¿Te pasó? Bueno, en Quito hay como palabras como chuta, ¿qué pasó? Ahorita mismo, puede ser cuando yo llegaba ahorita mismo era en 2 horas. Eso ya no es, ya no es así. Um, Claro. y tuve serios problemas al inicio con la sal quiteña. Ajá. No cachaba los chistes y mis amigos del Mosquito Mosquera y otros siempre decían un chiste. eh, yo no le entendía y me tenía que traducir cuál era el chiste, porque todavía no manejaba el idioma. Ahorita lo cacho, que puedes coger cualquier palabra, darle la vuelta en el sentido y todo cambia de sentido, por ejemplo. No tenía suficiente conocimiento para entender antes, ¿no? Claro, claro. Cuéntame un poquito, Christoph, un poco en relación a estuve investigando un poco a esta infancia que tuviste, digamos, al colegio allá en Alemania y sobre todo algo puntualmente que me llamó la atención es esta situación o conflicto que tuviste con un cura. ¿Cómo fue esto? Verá, mi mamá era profesora, eso hay que decir, ella hablaba, o sea, hasta que murió daba clases de idioma alemán, pero ella era profesora en una escuela de niños con problemas sociales. Siempre muy apasionada sobre la educación. Mi papá trabajaba en un banco. Um, entonces, primero fue en Colonia, a la escuelita, y luego era mi tío y mi papá, ambos habían estado en un internado religioso, que eso era, um, entonces yo de 10 a 14 años fue todos los días a misa. Ujú. Católico, no era luterano, digamos, no era protestante. No, católico. Y la parte esa del Bajo Rin, frontera con Holanda, y justo ese internado era sobre la frontera con Holanda, cerca de Kevela, Goch, es muy católica. La parte protestante es más Berlín y el norte de Alemania. Ujú. Um, uh, es un poco más católicos que protestantes hay, ¿no? Pero yo soy Ajá. de esta parte más barroca católica que es el río Rin, básicamente. Ajá. Um, y entonces, en este colegio, bueno, aprendí un montón de cosas, pero fíjate, llegué hasta a los 14 años, era 1968. Revolución, mi mamá cuando el Papa de esa época daba esa encíclica sobre que no puedes tomar las pastillas anticonceptivas, no va con tu fe, mi mamá salió de la iglesia. Paulo Y VI. sí, y era muy estricto ese colegio y yo un momento dado creo que llegué unos segundos demasiado tarde a una reunión o a la clase y el cura me dijo, escribe 1000 veces, la puntualidad es la cortesía de los reyes. Una Y me locura. rebelé, o sea, y me rebelé y le dije un par de cosas a él y me cayó a golpes y a raíz de esto, a raíz de esto le provoqué, pues a raíz de esto llamé a mi madre y decía, sácame de aquí. O sea, esos 4 años ya son suficientes. Tenía 14 años y me meten en un colegio público lleno de gente de pelo largo, marihuaneros, la mayoría. Y, o sea,
hashish. Ahí no había tanto marihuana en esa época. Pero, y me dejé crecer el pelo. Ahorita ya tengo poco, pero hasta aquí. Y como era el más alto de la clase desde los 13 años, tengo todavía 2 metros con tendencia a la baja por la edad. Siempre me eligieron, tú eres el que en la clase habla, tú eres el puente con los adultos, porque eres más alto que ellos, porque desde los 13 años siempre era más alto que todos los adultos del Ah, colegio. mira qué Entonces, interesante eh, cómo la estatura juega un papel ahí sí, importante, ¿no? sí juega. O sea, por lo menos lo veíamos así. Entonces empezó una vida más libre y la Más primera secular. decisión, sí, la primera decisión que tomé es salir de la enseñanza religiosa, que era opción en esa época, pero no cuando estás en un colegio religioso, sino después. Y Ajá. había aprendido de pronto estudiar, pero bajo mucha presión y en esa época ya no tenía que estudiar tanto porque estaba adelantado por este otro régimen. Um, pero esto fue un poco, sí me marcó que después aquí mis hijos fueron al colegio Pestalozzi, que fue un colegio de autodidactas prácticamente, con un régimen muy especial y yo a los 17, 18 años un profesor preguntó, ¿y si tienen hijos, qué van a hacer en la educación de sus hijos? Y yo dije, nunca me voy a mandar a un colegio como este donde estoy ahorita. Ajá. Entonces, pero cuando tienes ya 30 años y tienes que poner, o 30 y más, tus hijos a una escuela o a un colegio, muchas veces te enfrentas otra vez a ver, el mainstream, la mayoría opta por el camino del sistema, ¿no? Aquí va. Y de ahí va a estudiar, va a la universidad, se prepara la profesión, ¿no? Pero mi Claro. pensamiento era, ¿cómo puedo educar a los hijos, pero que a la vez no dirigirles la vida demasiado, pero que aprendan a tomar decisiones autónomas, ¿no? Entonces, esto fue un poco como o sea, no es el tema tal vez ahorita, pero es un poco como legado de ese colegio, Ajá. de Y todo lo que sufrí en esa época, ¿no? claro, y ese corte que viviste en esa época, digamos, con este autoritario, digamos, este cura autoritario, de alguna manera también fue un corte en tu modo de creer. Ciertamente, o sea, porque, bueno, yo fui monaguillo, por ejemplo, um, fuimos a la primera comunión, hicimos todos esos rituales, pero en la Alemania de entonces, del 68 y después, todo se empezaba a cuestionar. Mi mamá mismo era muy cuestionadora de ese ritual, ¿vale todavía? Por ejemplo, ir a confesarte. En Ajá. el colegio nos íbamos a confesar regularmente. Era siempre algo muy incómodo que tus profes, que eran curas, también son tus donde confiesas, o sea, horrible, ¿no? Y, y, um, y después uno, poco a poco, la confesión de confesar perdió una moda de perdió vigencia. Ya nadie, en una época ahorita, muy poca gente se va a confesar. Ajá. Um, es como que ese ritual ya no es, ¿no? Ajá. Y más si íbamos de vez en cuando a la iglesia, era más por escuchar a algún cura liberal que hablaba en estos sermones que saben dar de una forma interesante. Eso le fascinó a mi madre y algo me quedó, pero en el fondo ahorita estoy como más libre pensante. No Ajá. soy, creo, ateo, porque siempre busco cuál es el sentido de las cosas y Ajá. hay Ajá. muchos sentidos que están ahí que tal vez no captas. Pero tampoco soy así como soy un religioso formado en, es que sigo la fe católica, ¿no? Ajá. Um, Ajá. aunque sí te forma el imaginario, ¿no? O sea, Claro. para nosotros ir a una escuela, a una iglesia protestante donde no hay imágenes, donde no hay santos, donde es la palabra única, solo la palabra, y ya no hay la imaginería que hay tan rica en las escuelas, en las iglesias católicas. um,
O sea, es como ya fue tu tradición de este niño, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué te pasa cuando vas, por ejemplo, al centro de Quito y ves muchas iglesias católicas o ves estas procesiones largas en Semana Santa? ¿Qué te pasa cuando ves este tipo de rituales católicos? Lo veo un poco como o sea, es más que nada lo de la Semana Santa, casi un poco como turista, aunque ya no soy turista, soy más de la mitad de mi vida vivo en el Ecuador y me identifico con muchos problemas del Ecuador, ¿no? A mí me encanta la iglesia en la Plaza San Francisco, esa que tiene como ese carácter de barco antiguo, como un barco, y me imagino los españoles y los barcos en que llegaban, y mucho, hasta el púlpito y todo eso tiene como un estilo, y además fue todo labrado por indígenas, ¿no? Ujú, Um, ujú, y me encanta ver, no sé, ver a gente que tienen una fe y practican la fe, como por ejemplo hay a la entrada a la izquierda una pequeña capilla donde veneran una cruz que todos quieren tocar y sacan velas y le rozan por la cruz. ujú, Um, ujú. y esto hasta hemos hecho estudios con mis estudiantes de teatro que vayan a observar y hagan personajes en base de lo que están observando, ¿no? Porque Ujú, es como, ¿cómo practicas la fe? También es parte del teatro, ¿no? Ah, claro. de nuestro, claro, un Del poco bagaje de del. imaginario, sí, ajá. Bien, me gustaría presentarte por ahí, hacer algo dinámico. ¿Me quieres contar algo en relación a esta imagen, Christoph? ¿Quién está ahí? ¿Quiénes Ah, están ahí? ¿dónde sacaste esa imagen? ¿Dónde la viste? Bueno, luego te cuento. Porque esa imagen son los últimos días de mi padre. Mi padre tenía el cáncer. O sea, mi padre superó 3 infartos, cáncer a los huesos, pero como era un fumador hasta los 50 y algo de años, a sus 70 le agarró un cáncer al pulmón, ¿no? Entonces, muy a la derecha es mi hermana menor, Cristiana, que vive en Berlín, y yo con el pelo largo, así como se me ve. Esto es hace 22 años atrás, más o menos. Ujú, Sí, exactamente, o sea, en 1998. ujú, Y es en la casa donde vivía mi padre que está ahí atrás y casi ya no salía, no tenía mucha fuerza y le salíamos nosotros, mi hermana y yo, le acompañábamos al jardín para dar una vuelta, ¿no? Y él, 2 meses después de eso, murió. Y justo yo me fui de vuelta al Ecuador después de pasar 3 semanas con él, que fue una época muy, muy linda y intensa. Luego hice una obra sobre ese tiempo de por qué tenemos una mejor relación con nuestros padres el momento que mueren, porque recién ahí nos damos cuenta de cuál es esa relación. Um, y el día que murió, yo llegué de nuevo a Alemania con un grupo de jóvenes para ir a la Expo Mundial en Hannover. Y cambié de rumbo, mi mujer acompañó al grupo y me fui y le vi todavía como unos minutos. Cuando entré a la casa, como ya estaba la familia completa ahí, él murió, ¿no? Um, Como que había esperado, faltaba solo yo, mis 3 hermanas, ya estaban ahí, mi madre, y eso, esa es la foto, de eso ah, relaciono esa foto. Ujú. mm. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu viejo, Christoph? El humor. Mi papá era una persona que podía de las peores situaciones sacar un chiste y es un humor muy típico de una región de Alemania, em, justo del Bajo Rin, de donde viene él y venía mi madre también. Em, es como un espíritu de no tomar todo tan serio, ¿no? A él le fue muy bien más o menos hasta sus 60 años, y empezó a endeudarse y al final resignó un poco de la vida, ¿no?
lo cual fue doloroso de ver porque yo ya estaba en Ecuador viviendo. Um, y, pero es extraño, él se metió en el mundo del dinero, la bolsa de valores y cosas así, trabajaba desde un banco y luego independiente. Pero tenía un espíritu artístico, hacía esculturas en el jardín y muchos de esos tiburones del dinero, él no, a veces perdió plata porque otros se hacían los vivos allá en Alemania o sus amigos de negocios. Y mi papá era una persona muy buena gente y suave, no era autoritario ni nada, ¿no? Pero hay un espíritu de él frente a la vida que heredé yo, y es raro, heredó mi hijo, y unos tíos, unos sobrinos que viven tienen ese raro humor que tienen ellos, ¿no? Pero en eso estoy muy, muy, muy agradecido. Lo que fue duro y lo que heredas también de tus padres es un poco la relación que él tenía con el dinero. Entonces, eso es algo que heredas y tienes que ver cómo él, por ejemplo, murió endeudado. Yo he hecho todos los esfuerzos de mi vida de no endeudarme, de no hacer créditos y cosas así. Y lo has logrado de alguna manera. Sí, sí, sí. Sí lo he logrado. O sea, no me tanto aventurado con el dinero como se aventuraba él, a veces con grandes ganancias y a veces con terribles pérdidas, ¿no? Claro. Christoph, ¿qué recuerdas de la Alemania totalitaria? En vivo y directo, nada, porque yo Nada, claro. nací 9 años después, ¿no? Pues claro. Pero lo 45 que te termina contaba la guerra. tu abuelo o tu viejo, Sí, no, mucho. Les cuento, o sea, yo nazco en 1954, 9 años después de la guerra. Primero todavía sitios como Colonia, donde vivíamos, tenían, o sea, 2, 3 casas, huecos, donde había casas que se bombardeaban y la guerra se sentía en esa época en todo lado todavía, pero no con la fuerza que lo sentían después de la guerra, ¿no? La Alemania que yo crecí era muy conservador, la gente trataba de olvidar lo que pasó antes a través de trabajar, reedificar el país y olvidarse. Pero en la educación nosotros, sobre todo en el colegio, fuimos siempre recordados de cuál fue esta historia. Nos fuimos a los campos de concentración como clase, como un paseo muy, muy profundo. claro. En la universidad cogí clases en filosofía, fenomenología del fascismo, cómo aparecía el fascismo. Y, y nuestra generación, esta generación postguerra, fue educado en tratar de digerir este pasado. Por ejemplo, hubo muchísimos programas de intercambio con Francia. Francia era nuestro archienemigo en la historia de las dos guerras. Empezaron, o sea, fueron razones la enemistad y lo que Adenauer y De Gaulle en esa época acordaron, intercambio juvenil. Que se conozcan las familias, que pierdan el miedo del otro y tratar aliarnos, ¿no? Eso fue una de las medidas pacificadoras, que en un momento dado, después de la guerra entre Perú y Ecuador, yo pensé que deberían hacer algo así, los ecuatorianos y los peruanos, de conocerse mejor, ¿no? Claro, claro. Pero me ha seguido toda la vida. Entonces, cuando estuvimos en la época correísta, aquí los 10 años, yo no puedo comparar, o sea, la Segunda Guerra Mundial generó más de 60 millones de muertos y muchos, la mayoría rusos, 6 millones de judíos Judíos. muertos, o sea, matados, ¿no? En los campos de concentración. Una increíble tragedia humana que se generó desde nuestro suelo. Y cualquier
yo creo que esa es una combinación entre la historia de Alemania, entre el colegio religioso autoritario donde fui, de que me causó tanta aversión ver cuando de pronto alguien habla de verdades únicas, cuando de pronto veo a amigos como, por ejemplo, Pocho Álvarez, que es documentalista sobre la minería, o el Jaime Guevara, o cualquier otra persona que conocí personalmente, veo que en una sabatina le enlodan, le lanzan. No pude más. O sea, escuché eso y digo, puchica, eso en el espíritu es algo parecido, aunque no mataron, se mataron a alguna gente, pero no tantos, ni comparar, y la violencia era otra y no había el pogrom o estas otras cosas antisemitistas o vainas así, pero había un espíritu de que 30S es así. Si tú dices otra cosa, opositor. Esto es así, lo otro es así. Entonces, esto a mí me causó una rebeldía tremenda y fue también de las pocas personas al inicio de 2013 que di entrevistas y todo, digo, oigan, eso es asfixiante lo que está pasando aquí. Y además nos pusieron dependiente de un Ministerio de Cultura que nunca funcionó bien y ya no había auspiciantes, ya no había nada, o sea, trabajas con el ministerio y te caes la boca o no. Entonces, un poco, te digo, no se puede comparar, yo siempre dije esto, pero esa cosa posguerra me marcó. Como que de alguna manera esto que estás contando, estos relatos del gobierno anterior, te generaron este resorte en la memoria. ¿Qué te pasa cuando ves una imagen como esta, Christoph? A ver, ¿qué me pasa? Ahí está Hess, Hitler. O sea, hay un momento que me muestras la imagen y veo el Hitler con el saludo hitleriano. Me recuerdo varias cosas. Mi abuelo, por el lado paterno, era juez. Era una persona mayor durante el fascismo. Y la familia de mi padre eran cristianos y eran opositores a Hitler, pero de una forma de que, por ejemplo, mi padre fue cogido in flagranti dando unas hojas volantes de un famoso piloto de guerra católico que hablaba contra Hitler. Y con esta marca en su currículum de que él fue cogido él no hubiera podido estudiar nunca en su vida durante la época si Hitler hubiera seguido. Pero Hitler es esta cosa única, todos seguimos a uno, todos mantenemos el mismo saludo, todo tiene un sentido militar y de guerra que causa en mí como cuando ves ahorita cosas que hace Trump, por ejemplo, cuando de pronto no hay instituciones, no hay más partidos, donde puedes tú facturar una ideología y un imaginario que es el único verdadero, estamos a la deriva. ¿No es cierto? Estamos a la deriva como humanidad. Y llegamos a una época que después nos causa mucho recoger, a ver, ¿cuál es el sentido de democracia si no le hemos vivido en esa época? ¿Cómo reconstituimos eso, no? Pero hay simplemente una cuestión de, o sea, me causa un impacto, eso pasó, y tengo una tía que era fiel creyente en esa época. Ella era enfermera en el frente ruso y que estaba casado con un hombre de la SS. Con este hombre, después de la guerra era médico, yo jugué ajedrez y siempre le preguntaba, ¿cómo fue posible eso? ¿Cómo es tu relación con los judíos hoy? Y él decía, no les puedo oler. Yo decía, ¿cómo? Yo era estudiante. ¿Cómo así ahorita? Dice, no, eso me educaron así y no puedo de otra forma. Bueno, murió después de cáncer, pero estas historias que contaban de la guerra, porque toda esa familia, todos
todos que vivieron esto contaron como la época más intensa de su vida fue la guerra, ¿no? Mi padre, por ejemplo, tenía 17 años cuando fue a la guerra. Y luego tuvo suerte que hablaba inglés y en el campo de prisioneros gringos, porque él estuvo, le cogieron ahí en el frente en Francia, él era traductor y tenía por eso ciertos privilegios de traducir entre los dos bandos, ¿no? Mi tío tenía 15 años y trabajaba en la última parte de la guerra de dirigir contra los aviones de los enemigos de entonces, mandar las luces, dirigir esas luces potentes que tenían para... Entonces, todos ellos te podían hablar de unas historias increíbles que vivieron en esa época, que les marcó la vida. Mi padre, por ejemplo, y eso es todavía costumbre en la familia, del hambre que hubo durante 2 a 3 años después de la guerra y cómo consiguieron vendiendo todo lo que tenían a los campesinos comida, ¿no? Eso, recién en los últimos años en Alemania hubo, más o menos desde el 2006, hubo un movimiento también, no solo ver la culpa nuestra, que fue muy marcado en mi época, culpa colectiva, sino también ver cuáles fueron los traumas de los mismos alemanes, los que estaban en sociedad civil en esa guerra del bombardeo y todo, ¿no? Y Claro. nació, no tanto en mí, sino los que vivieron. Hay una ola de gente que luego confesaron lo que les pasó en su juventud durante los bombardeos, ¿no? Eso también hay que ver. Bueno. Claro, claro. Y en ese sentido, digo, como para, yo cuando armaba un poco la entrevista, digo, bueno, ahora, ¿cómo salir un poco de esto? Me gustaría enseñarte la siguiente imagen. ¿Qué te pasa? ¿Qué piensas cuando ves esto? O sea, ese es un genio. Charlie Chaplin cogió todo lo que se veía y era accesible en información de esa época y lo convirtió en una, tal vez no es la mejor película de él, pero la forma nos hace accesible a través de la comicidad. Nos reímos de algo y lo bueno de la risa es que pasa por no es tanto como la tragedia que pasa mucho por el corazón, por nuestro sufrimiento y todo, sino es la risa siempre tiene un lado de pensamiento, de reflexión. Y tú ves lo que Chaplin hace sobre ese mismo saludo y esta forma como de poner en un solo gesto todo un poder y también esta ceguera de seguir a un líder que te lleva hasta los últimos extremos, ¿no? Y cuando Chaplin juega con el globo, por ejemplo, esta famosa escena en la peli, jugar con el mundo, de ser el más poderoso del mundo, de jugar con esto, nos remite a un montón de pensamientos sobre qué es el fascismo, pero a raíz de su gestualidad y de su visión de lo que era eso, ¿no? Entonces, yo creo que la comicidad es un arma, ¿no? Si la En sabes ese, manejar bien. en ese sentido, claro, era mi pregunta, ya entrando en la parte actoral, ¿cómo un actor, en este caso vos, puede manejar esa parte, la primera parte, digamos, la parte ética, cómo personificar, aun cuando sea en un absurdo, digamos, en clave de humor, a un líder que históricamente ha sido totalitario, ¿no? ¿Cómo se trabaja ese personaje, Christoph? O sea, primero, en el humor nada es sagrado. Ni el Papa, ni la religión, ni ninguna persona pública, líder que sea, ortodoxo, autoritario o libre, nadie es, digamos, no puede ser target, no puede ser algo que se dirige a ver. Vemos de forma crítica esa persona lo que hace, o exageramos sus actitudes,
o criticamos sus actitudes o con el humor le ponemos otro contexto a esa persona, ¿no? Entonces, yo hice con dos amigos, con Alfredo Espinosa y con mi socio en nuestro teatro, El Telón de Aquiles, aquí en Tumbaco, Pablo Aguirre, hicimos Tocando Fondo, que es un show satírico, se llamaba cabaret, en el sentido del cabaret alemán, que es una gran tradición en Alemania de hacer humor político, constante. Y todos son shows que salen, no todos, pero la mayoría salen en la televisión, donde cualquier político alemán es carne de cañón para los cómicos. Un poco como la tradición que tienen en Estados Unidos del late night show, ¿no? Y entonces, ¿cómo se construye? Primero creo que es un poco como por dónde quieres disparar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres decir, ¿no? Me acuerdo de una escena Tocando Fondo, donde yo hacía de Julian Assange en la Embajada de Londres. El Alfredo Espinosa hizo de Jorge Glass en la cárcel y Pablo Aguirre hacía de Correa, ¿no? Y eran como los imaginarios de esta gente expuesto en otro contexto de un noticiero crítico, cómico. Entonces, ¿qué hacíamos? Mirar los videos de ellos, tratar de parecernos, los mismos gestos, ciertas formas de hablar. Y en el caso de Assange, hablaba desde el balcón de la embajada en Londres sobre Lenin y la traición de Lenin, pero a la vez Assange tampoco quedó totalmente como, como diría yo, tampoco es un personaje que tienes que ver de forma crítica, ¿no? Sé que tiene muchos seguidores que piensan que todo lo que le está pasando es injusticia, pero también él es sobre todo en sus años en la Embajada de Londres, hay un montón de sitios de aliarse con rusos y ser, claro, dando favores con Corea, que yo lo veo de forma crítica, ¿no? Pero es humor. La idea es que la gente se ríe y piensa sobre esto, ¿no? Claro. Que la En este gente... sentido, sí. Ajá. No, ¿quieres terminar la idea? Digo, No, porque lo probablemente... que quería solamente decir es, el humor da elementos al público de reflexión sobre situaciones que parecen así son y no hay otra. Claro, Y el pero de humor te alguna manera dice, el humor está trabajando con las debilidades humanas. Digamos, de alguna manera, ¿no será que el humor también se basa en referirse en esas debilidades humanas con mayor o menor gracia, con mayor o menor maldad? Puede ser que claro, está la debilidad humana ahí presente también. no, de ley, pero la debilidad, vemos por ejemplo Corea, esa gran elocuencia, ¿no? Si alguien dice, vamos a abrir la Universidad de las Artes en Guayaquil y va a ser la mejor universidad del mundo. Ni había funcionado la universidad, ya estaba condenado a ser la mejor. No tienen ninguna experiencia a hacer una universidad de las artes y ya se atreven a decir va a ser la mejor. Entonces tú dices, ya, a ver, universidades de las artes son, en Argentina en Buenos Aires hay toda una historia sobre la universidad, más o menos lo que sería el pendant de esta. Entonces dice, ahí alguien se pasa de la raya y crea una que no está basado en nada lo que es real, ¿no? Esto es un buen tema para nosotros, ¿no? Y podemos fantasear, exagerar esa actitud para que la gente le quede claro, es un mitómano, es un tipo que se inventa todo el tiempo cosas, ¿no?
Y tenemos que ver cuál es nuestra arma de que hacer estos personajes y su forma de pensar más accesibles, porque son multiplicados por redes, prensa, y la gente le falta como muchas perspectivas sobre quién te está dirigiendo y qué te dice, ¿no? Fuiste muy crítico, o sigue siendo, digamos, muy crítico con el gobierno anterior, ¿no? Rafael Correa. No, con el Lenin también. O sea, yo creo que, mira, ahí hay una cosa que es como un legado del autoritarismo y de todo. Yo creo que un artista, cualquier artista, tiene que tener una visión independiente de cualquier partido. Es decir, ¿qué aprecia el público en nosotros que tenemos ojos que no ven como todos? Que tenemos una visión propia o una opinión propia y que sea independiente, que no debemos favor a nadie cuando decimos lo que decimos, ¿no? Entonces hay que mantener cierta independencia de, aunque tengas, digamos, primeros 2 años de Corea, todos estábamos diciendo que chévere, que viene un nuevo viento, se cambia el país y todo, ¿no? Pero, y muchos de mis colegas se hicieron coristas a muerte, algunos, y otros poco a poco se volvieron más críticos. A ver, ¿qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando con la participación ciudadana de verdad? ¿Es participación o fueron meros juegos ahí para agarrar más poder, ¿no? Entonces, es como, y mi ejemplo fue en una época, veía un personaje como Günter Grass, que era siempre socialdemócrata. En la época de Willy Brandt, de Schmidt y de otros cancilleres alemanes que eran del socialdemócratas, ese artista era una de las pocas personas afiliadas a un partido criticando al partido y a los líderes. Y claro, como era premio Nobel, siempre se hablaba que, o sea, el momento que él decía, no estamos haciendo bien esto o lo otro, o criticaba a sus amigos, además, líderes, y decía, wow, ser una figura pública te da también ciertas responsabilidades porque puedes ser un ejemplo, ¿no? En ciertas cosas. Y en esto creo que en esta forma de decir lo que piensas y tomar una posición, yo creo que es parte de ser artista, porque también no somos solo artistas en el arte, somos creadores en el sentido de social también. En toda esa maquinaria social de la sociedad, el artista es como el fermento, es la persona que hace que leuda ciertas ideas y que la gente piensa también, bueno, cambiemos las cosas que podemos cambiar, ¿no? Y los que se mantienen al margen, por ejemplo, estos artistas que prefieren no opinar de la coyuntura política, o ¿cómo los ves a ellos, digamos? No. Lo que creo que ciertas épocas te obligan a tomar una posición y a veces no tomar ninguna posición, mantenerse callado es complicidad, ¿no? Es tener una posición también. Sí. O sea, sí les respeto. Ha habido otros que se aliaron en la época correísta, se aliaron con el poder y hasta las últimas consecuencias, hasta incluso declararse públicamente borregos, ¿ya? Y claro, yo necesito cierta distancia para aceptar una posición así, pero bueno, además de un ¿A vos amigo que hizo alguna vez eso. en la historia que tuviste en el Ecuador te calentaron las orejas para llevar a algún partido político, algún movimiento político, sí? No. Por suerte no. No. O sea, en la última elección a alcalde hubo un movimiento ciudadano donde fui a ciertas reuniones. Me pareció interesante, pero al final no cuajó nada. Me pareció interesante, no para tomar ahí ninguna
buscar un puesto o algo así, sino más bien me pareció una posición interesante para cambiar ciertas cosas en Quito. Ujú. Pero bueno, al final ni corrieron ni nada. Le Ni nada. pasó al Mosquito, por ejemplo. Mosquito estaba en una época candidato en concejal o algo así para el MPD. Y Mosquito es una persona profundamente apolítico. No se interesa mucho de la política. De la política. Pero ahí no sé qué hablaron con él y de pronto el mismo amigo mío es parte de, como tiene seguidores, de Ujú. la política, ¿no? Pero creo que mucha Claro. gente también ahorita, después de Tim Delgado como asambleísta y todo, mucha gente critica duramente a la gente que no hacen seriamente eso, solo por Claro, su imagen. lo que pasa es que de alguna manera la fama, como que catapulta, digamos, esta posibilidad de entrar en un ambiente de la política, ¿no? ¿Cómo te llevas con la fama en ese sentido, Christoph? Hay un Cristo famoso ahí, la gente te para en la Ujú. calle. ¿Cómo manejas la fama? ¿Cómo decir? Esto, yo tengo muchos pensamientos sobre esto porque yo creo que no todo lo que brilla es diamante, ¿no? Entonces hay que un poco como analizar. Lo que sí la fama hace que te abre muchas puertas rápidamente porque dicen, ah, te conozco, ¿no? Lo cual usa de una Mm. forma mi esposa, porque le dice cualquier trámite, anda tú. Habla con un policía, habla tú, ¿no? Te conocen. Um, y, pero al tema que voy es, eso vino primero, por primera vez viví algo de fama en la época de Dejémonos de Vainas. Eso fue en los 90, 96 hasta el eh, crash bancario, ¿no? Ujú. Que de pronto se amontona la gente, que era autógrafos, en esa época no había redes donde multiplicas además tu autógrafo en forma de foto. Ujú. Um, y pero un poco con el humor que me caracteriza es un poco como, tampoco lo, hay que tomarlo muy en serio, que esto es una parte de mi carácter en el sentido de que me da una aureola o que me hace, la palabra no sería crecer porque ya tengo casi 2 metros, sino como, Mm. yo siempre he sentido que es una oportunidad de usar esa imagen para hablar de los temas incómodos también. Ujú. Um, pero te puedes creer fácilmente que soy alguien por la fama y eso es un error. Por la Ujú. fama no eres nadie. ¿Y No, estuviste no, cerca, la en creerte eso, digamos, se está ahí no. como en la frontera, ¿no? ¿No? Sí, sí, la cosa es que todo el mundo te dice, ah, qué chévere, me gustan tus personajes, o qué lindo esto, o qué lindo lo otro, y a un momento dado dices, wow, Mm. soy alguien. ¿No? Hasta que te agarra este sentido autocrítico que creo que todos los artistas tenemos de alguna forma de decir, a ver, estás muy creído. O la próxima obra que haces te van a criticar igual duramente, aunque no tengas fama o sí fama o nada, ¿no? Y Ujú. siempre nos vuelve otra vez a la tierra. Y la que más me lleva a la tierra siempre es mi esposa y mi hija. O sea, puedo yo de cualquier éxito volver a la casa y decir, wow, pues, puta, mi esposa va a decir, yo te vi, no me pareció tan bien lo que hiciste en esta escena o en la otra. Y mi hija, Claro, que es de la misma calaña, mi hijo también, entre nosotros, como clan familiar, somos muy críticos de lo que hace cada uno. Entonces, cada eso uno. es súper saludable, Claro, porque de pronto te vas elevando sobre la tierra y o sea, claro, necesitas esos frenos. claro. Creo que es muy bueno para cualquier artista que, aunque sea en su comunidad, es famoso o es más allá de eso famoso, es importante. Ay, a ver. ¿Quién te, Claro. quién es raíz en la tierra para ti?
¿no? Claro. ¿Qué personaje te gustaría hacer que todavía no has hecho, Christoph? Me encanta el Rey Lear. Es una obra. El Rey Lear es este personaje que regala el poder a sus hijas. Él quiere pasar ya sin responsabilidad política en la vejez, es un tipo de más de 70 años. Y, y de pronto le pasa que el poder que está en sus hijas no hace exactamente lo que él pensé que van a hacer. Y va en contra de él y al final se equivoca en por su orgullo de rey y todo, en juzgar bien a las hijas y sobre todo a su hija Cordelia, la menor, Ujú. que al final camina solo con él por el páramo. Um, Él es ciego, empieza a delirar. Es un personaje muy, muy grande. Shakespeare tenía esa cosa de, como en Hamlet, que sí he hecho, um, son personajes que son más grandes que la vida real, que tú. Y hay, me encanta la traducción de Nicanor Parra. Hay una traducción de él, del Rey Lear. Me encanta Nicanor Parra como poeta también. Um, y el mismo sueño comparto con Pablo Aguirre también, Ujú. que es mi socio. Um, y ahí hay una cuestión actoral que es un terrible reto, ¿no? Es un camino a una locura de una persona que era rey, que deambula y al final, a raíz de sus juicios, mantiene en sus brazos su hija muerta, ¿no? Entonces, esas son de estas cosas como, wow, hay un montón de personajes para gente mayor eh, Ujú. que, que no hemos considerado todavía. En Shakespeare hay un montón. Ujú. Shakespeare es tan difícil de hacer porque necesitas una buena traducción, necesitas actualizarlo al momento de que el público contemporáneo le entiende y tiene personajes que siempre son más allá de que te retan, que van Claro. al límite de lo que has podido hacer como actor hasta ahora, ¿Te ¿no? pasó con Hamlet Entonces, eso? bueno, Hamlet fue así, que fracasé en la escuela de teatro con Hamlet, fracasé así, pero rotundamente, y me quedo siempre como, no has podido hacer esto. Y a los 55 años vivía en La Maná, provincia de Cotopaxi. Mi En la esposa me frontera. había, sí, 3 años en bosque húmedo al lado de 6 cascadas, 7 cascadas. Y fue una época conocer el Ecuador tierra adentro. Pero, ¿qué hacía yo? Yo estaba ahí adaptando Hamlet, arriba en el bosque ahí, sin luz, con velas y todo, Qué bueno, y, qué bueno. y soñando de cómo voy a poder hacer esto. Entonces, ahí me encontré con esa actriz de Córdoba, en Quito, Susana Pautazo, que fue un ícono aquí en el mundo teatral de Quito, más que nada. Excelente actriz del Libre Teatro Libre de Córdoba, que había Sí. llegado junto con María Escudero, muy conocida en Córdoba de esa época de la dictadura, y todos se fueron afuera y fueron a Quito, ¿no? Fue parte del grupo Mala Hierba. Con María también trabajé un tiempo, esas son las conexiones con Córdoba, ¿no? Y Córdoba, sí. entonces me fui donde Susana, digo, mira, hice una adaptación de Hamlet, le reducí a 9 personajes, los más importantes, y son 90 minutos de teatro y yo quiero actuar todos estos personajes, pero no estoy seguro si puedo. Entonces Susana me decía, hagamos un ensayo, preséntame algo. Y hicimos el ensayo, yo estaba totalmente inseguro que puedo. Además, Shakespeare, verso, en español, yo lengua materna alemán. Claro, claro. Y todos los obstáculos que quieres. Y la Susana miraba, terminaba el ensayo y me decía, sí lo vas a hacer. Ella hablaba así, está inscrito
en el universo. Y fue, ella me dirigió durante 6 semanas y después 2009 se estrenó, justo cuando salimos de la manada para volver a la vida de la civilización social en Quito. Um, fue tremendo. Para mí fue un volver al teatro después de 3 años prácticamente de pausas, dar talleres a niños y cosas así. Um, y, um, y se te abren cuando tienes un reto tan grande y logras poco a poco hacer como dominarlo, aunque el reto siempre te pone nuevos retos después en la actuación y todo, pero me abrió muchísimas puertas en mi vida artística. No solo a mostrarme en muchos lados, pero sino también como de entender más, mucho Esa más. conexión con la naturaleza en la maná también, por ahí, un conecte distinto también, ¿no? Sí, sí, claro. No sé, el Ecuador fuera de Quito es otro Ecuador, ¿no? Tú encuentras... yo hice teatro con los campesinos en una presentación, en Fiestas del Pueblo. El pueblo donde yo vivía se llamaba La Envidia. Hay un La Envidia, creo que en Uruguay, hay otro en Colombia. Hay como 4 o 5 en Latinoamérica que se llaman los pueblos La Envidia, que es terrible porque todos estaban peleados en este pueblo. Y hicimos una obra con campesinos y yo les invité a ensayar, pero no entendían la palabra ensayo, sino conversemos, sentémonos, tomamos algo. Y el día de la presentación yo estaba muerto de miedo porque no habíamos ensayado nada. Y después improvisaron. O sea, en el campo, en Ecuador, son mucho como los entremeses de Cervantes o cosas así. Es el ambiente que les encanta, les calza, ¿no? Y lo improvisan, cogen algo de ahí e improvisan. Y yo, a veces no hablábamos de nada interesante, pero el público seguía mirando qué iban a hacer estos. Y creo que duró 1 hora y media la improvisación con ciertos elementos pensados, ¿no? La naturaleza en esa época creo que es más donde, o sea, si estamos hablando de Shakespeare, que es todavía un lenguaje en metáforas de la naturaleza, ¿no? Si tú ves Romeo y Julieta y todo como plasma a través de la naturaleza un montón de metáforas de lo que sucede adentro del ser humano. Era mucha conexión con la naturaleza todavía, ¿no? Y entendí mucho, también creo que por ese pasaje de estar ahí viviendo en un bosque húmedo un tiempo, muy húmedo. Claro. Y ciertos pasajes de Hamlet, por ejemplo, cuando muere Ofelia y la reina cuenta al rey que Ofelia se subió a un viejo sauce, lo adornó con ortiga y margaritas y de pronto se rompe una rama y cae al agua y rodeado de flores se abren sus vestidos y la arrastran. Ella canta mientras que está arrastrado por el río y se ahoga. Entonces es un lenguaje cuenta la muerte de Ofelia a raíz de muchas cosas que suceden en lo natural, ¿no? O sea, es algo que el lenguaje de él es tan fuerte y no puedes, eso es algo que Peter Brook dijo, Shakespeare tienes que estar presente y escuchar las metáforas y estos evocan en el actor imágenes que a la vez él invoca en el público. Pero si tú actúas demasiado apasionado, esto matas la poesía. Si no le pones lo personal, se vuelve muy teórico. Entonces tienes que encontrar un equilibrio en cómo haces Shakespeare, que dejas hablar ese lenguaje y que ese lenguaje te dirige prácticamente, te invoca en ti las imágenes fuertes a las cuales respondes con emoción y todo, pero tienes que mantenerte como en un equilibrio
de no Claro. exagerar, ¿no? No Ah, ponerle demasiada cosa propia, sino dejarte afectar, ¿no? dejarse Y afectar. eso fue un gran aprendizaje para mí, ¿no? Mira qué bien. Y luego ver las reacciones del público, que el público sí se enamoró también de ese lenguaje, ¿no? Aunque Eh, fue eh, escrito hace 400 años, claro, claro. ¿no? ¿Hay alguna, digo, para ir terminando y respetar el tiempo que nos has dado, Christoph, ¿cuál es cuál es tu posición frente a los límites del humor, por ejemplo? ¿Hay un Mm. límite en el humor? Sí, sí creo, porque yo creo que cuando hieres profundamente la persona, cuando no es tanto el tema, en este caso político o personal, sino vas escogiendo algo para hacer daño. Y sí se puede hacer daño con el humor, ¿no? O sea, daño a Ujú. la persona. Eh, Lo de Charlie Hebdo, por ejemplo, ¿cómo lo viste? Hace mucho que pasó lo de Charlie Hebdo. a lo que tú dices. Hmm. Es que, por un lado, en el Charlie Hebdo es la misma cosa de que nada es sagrado, ni Buda, ni Cristo, ni nada, y que también cuáles son como dogmas, eh, están expuestos al criterio, a la crítica, ¿no? Mm, Pero claro, vas rayando, tú sabes que hieres creencias no solo religiosas, sino fanáticas, y que esto va a causar una reacción, que la reacción fue así, no sabíamos, ¿no? Um, mm, pero no me ha pasado mucho esto en mi vida, um, pero es como muy fino el camino ahí para qué haces y de qué forma lo haces. Pero yo no les condenaría a los de Charlie Hebdo porque um, igual con el cristianismo han pasado cantidad de cosas que la gente, artistas lo han criticado o lo han puesto en tela ujú. de duda, ¿no? Solamente Dostoyevsky o forma como, aunque sea, era una persona creyente, pero si tú ves una obra como El Gran Inquisidor, donde pone a la iglesia en el papel de absoluta duda de un organismo poseído por el poder sobre los otros, y encima con una creencia diciendo, o sea, que el Gran Inquisidor dice a Cristo que ha vuelto en plena época de Inquisición, ¿por qué has vuelto? Mm, ¿Por qué tú, la humanidad, no está preparado para la libertad que tú les querías dar? Nosotros administramos lo que tú has hecho, lo administramos de una forma para que los seres humanos que quieren siempre seguir a un líder, quieren trabajar, quieren seguir como tribu a lo mismo, les damos un alivio, porque lo que tú les presentaste, eso es inhumano, claro. ¿no? Entonces ahí, puchica, vino de Dostoyevsky, 1860 y algo, creo que se publicó ese libro. No estoy muy seguro sobre esa fecha, pero es en esa época obviamente de Nietzsche. Claro, claro. Esa es una época que últimamente me he leído más sobre esa época. Ibsen es de la... En algún Ibsen, que momento es de... leías mucho a Nietzsche también, ¿no? Eras buen lector de Este, Nietzsche. en el colegio. No, o sea, yo creo Ah, que en el Christoph, colegio antes tienes un de... libro... Sí, 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 sí. Lo único que sí, quería decir es, en el colegio cuando te aferras a un libro como Nietzsche, dices, estoy con esa Biblia y yo defiendo a esto, aunque no sabes nada de esto. Igual claro. Herman, el Lobo Estepario, fue otro librito cuando tenía 17, 18 años. Ah, El, mira, para ir cerrando un poco, Christoph, y gracias por tu tiempo. ¿La última película que viste? uh, ayer, yo, ¿Qué viste? vi de
Spike Lee, se llama The Five Bloods, es sobre la guerra de Vietnam. De verdad no quería exactamente ver esa película, pero con el movimiento Black Lives Matters, él hizo antes, el slogan Black Lives Matters Black Lives Matter es de antes, ¿no? Eso no es solo lo que vimos ahora último. Pero es todo una negritud profunda de 5 compañeros que viven juntos la guerra de Vietnam, en Vietnam. 30% de las Fuerzas Armadas norteamericanas en Vietnam eran negros, ¿no? Que vuelven a la casa y las libertades por las que pelearon no las tienen ellos. Entonces él problematiza sobre esto, ¿no? Mira, Pero ¿cómo se llama? sí, se llama 5 sangres, Five Bloods, pero dice es un poco slang, The Five Bloods, donde empieza con los Black Panthers y todo eso. Lo vamos a ver. Un par de inquietudes finales, Christoph. La primera es cuando hay unas actuaciones que tú dices, cállate poco hombre. Esa frase, cállate poco hombre, es un significante vacío. Cada cual le llena como quiere llenarlo a la idea de qué es ser un poco hombre, o en épocas de feminismo, qué es ser un poco hombre o qué es callarse poco hombre. No sé si me enredé, pero no, por ahí no. va. Le pusiste en otro contexto. Eso sí me gusta, porque, o sea, primero, antes de Cállate Poco Hombre, yo era conocido como el Beckenbauer, por los televidentes que ahorita todos están ya en sus 35, 40 años, ¿no? Sí. Y los chicos de Enchufe TV fueron 2 de ellos del colegio alemán, y yo me presentaba cada año en el colegio alemán con una obra. Entonces me conocían, me invitan 2012. Es todavía en el primer año de Enchufe. Y donde 2 buenos amigos míos, Pancho Viñachi y el Ave Jaramillo, eran los guionistas. Y Ave también actúa ahí, ¿no? Y estábamos cerca del Quicentro y cuando se genera esto, el texto era cállate loser. Y me dice, habla como quiteño, lusa. Y no era nada cómico. Entonces, de pronto Jorge Ulloa, que era director artístico y todo en esa época, joven, 23 años, algo así, me dice, Christoph, ¿y si dices cállate poco hombre? Le digo, bueno, si quieres te lo digo, ¿no? Sin pensar, ¿no? Yo, tú, cállate poco hombre. Y todos se cagaron de la risa, así como sin parar, y dicen, esa es, a ver, vamos a grabarlo, ¿no? Entonces, en ese momento no te percatas de qué va a pasar, porque tú no sabes que eso va a tener éxito o que se vuelve viral. Claro. No tienes idea. 2 semanas después, después de que se estrena, camino en la calle y alguien me grita, ¡oye, poco hombre! Y yo digo, no soy yo el poco hombre, ese era el otro en el sketch. Y se volvió una frase como memes. Por ejemplo, el meme que sí me asustó cuando apareció Rafael Correa arriba y yo por abajo con el dedo diciendo, tú cállate, poco hombre, a él. Ese era un meme, por ejemplo, pero ha habido muchísimos memes de esto. Y yo siempre digo a la gente, ojalá que aparezca otro personaje donde ya no me identifican ahorita como el poco hombre, ¿no? Pero es claro. porque la gente le decía, dile por favor, ¿puedes hacer un video? Decir a mi novio, cállate poco hombre. O puedes decir a mis colegas del trabajo, cállense poco hombres. Hasta que un momento dado digo, ya, no voy a grabar ningún video más. Ya estoy harto del poco hombre. Estoy harto de... Christoph, algo inevitable para preguntar. ¿Qué pasa después de la muerte? Ahora que estamos rodeados de pandemia y esto, uno se muere y ¿a dónde se va? Esto sí es diálogo profundo. Salud, ¿no? Salud con cerveza. Ya con la cerveza, yo con un vino argentino. Yo con una cerveza. Uno se Qué muere y ¿a bien. dónde se va?
Ahí sí me lo pusiste difícil. ¿Dónde te vas? ¿Y qué queda? No sé, tengo un amigo que dice, tú sigues viviendo hasta que te olviden. Entonces ya he hecho bastante para que no me, no me olviden tan rápido. Pero, pero hay amigos que afirman que ya eso es, ahí se quedó todo. Últimamente me fascinan libros sobre el budismo, sobre esta cosa de que en el fondo nada es seguro y todo es cambio. Y no sé qué en el momento de la muerte que te va a acompañar, pero una de las cosas más importantes creo que es las reales amistades que has hecho en tu vida. No el éxito que has tenido en la vida, ni el trabajo que has tenido, ni cuánto tiempo pasaste en redes para mantenerte ahí más famoso o lo que sea, sino quién has sido, qué son las partes auténticas de la persona que tú eres y sobre todo de las redes reales con tu familia, con tus queridos y con tus amigos, porque más viejo que te pones, más aprecias las amistades en su sentido real, ¿no? Y trata uno como de, ¿cómo se llama eso? De que estas amistades se viven realmente y que les des tiempo que viven, ¿no? Y esto creo que es algo que en el momento de la muerte es mi sensación o de lo que poco como he visto de otros, es algo que te mantiene, aunque estás completamente solo, por un lado cuando mueres, pero es algo real, es algo humano. Y es un profundo sentido, es como en el momento de, de nacer, es otro, pero vas a no sé dónde, no tengo la menor idea, pero tengo una sensación que la muerte en sí también tiene un sentido, no es sin sentido, porque me muero y, sino Claro. te- tiene un sentido. Pero por otro lado, a ver, viendo el sitio de humor, me encanta la visión de Kino, que recién murió. De Kino hay esta cosa que dice, ¿y qué Precisamente antes fueras? de que... Sí, sí, dale esa, porque justo quería cerrar con algo de esto, digamos. Sí, dale. A ver, entonces, el Kino tiene ese texto maravilloso donde dice, ¿y qué pasaría si la vida empieza muriendo? Ya, lo Claro, primero es perdemos el miedo a eso, ¿ya? claro. Después pasas el jubilado, el reloj de oro y todo. Después te matas 40 años trabajando y después vas siendo adolescente con todos estos sueños, vienes a ser niño, juegas y terminas en la barriga de tu madre. Entonces, en este agua caliente y vas y te vas. Entonces, eso es súper artístico, como cambias algo al revés. Veo todo al revés. Empieza con la muerte, ¿no? Claro. Y vas Justamente, evolucionando al juego, a ser niño y terminas en la barriga de tu madre. O sea, no, me encantó. fenomenal, fenomenal eso. Bueno, yo quería terminar con una pequeña reflexión de esto, nada más, digo, hablando de Dale. un gran personaje que tenía preparado. No sé si puedes alcanzar a leer. Entonces, sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Chusa. Y la imagen del mundo. Ujú. Sí. Sí. O sea, hay que reducir ese mundo al mundo que tiene cada uno y de los problemas reales que enfrenta cada uno y cómo sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana, aplica al mundo en que vives tú, ¿no? Y qué Claro. puedes hacer en este mundo que vivimos nosotros. ¿Qué puedes hacer? Yo, por ejemplo,
me he hecho la última obra que hizo fue sobre el cambio climático y se llamaba Punto de Quiebre y era una reflexión sobre, a ver, eso es algo más grande que el COVID, eso está atrás, eso todo el mundo lo siente ya y es súper, súper, súper complejo de hacer frente a eso. Ah, y el sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Hay que tomar acciones y en caso de, como artista, sentía crear conciencia sobre lo que hay ahí y posibilidades en discusión con el público de ver cómo podemos hacer frente. Lo primero es obviamente informar, pero es eso, de crear conciencia sobre los temas como los que tocaste tú, la muerte, um, qué es el sentido de democracia, qué es el sentido para mí, lo que es súper importante del diálogo, ¿no? Porque no creo que vamos a resolver las cosas que están alrededor nuestro sin el diálogo entre todos. Para acortar y terminar, la sensación de liderazgo que hubo antes, creo que ya no funciona de esa forma. Muchos de los problemas son problemas que tenemos que resolver entre muchas mentes y muchas disciplinas y ver cómo nos conectamos de una forma más horizontal y de verdad escuchar y encontrar soluciones creando colectivamente. Eso es un enorme reto. Un gran desafío, ¿no? Un gran desafío para la Gran, humanidad. gran desafío. Y tú que trabajas en la Universidad de Córdoba, has de saber de esto. Como, ¿qué tan difícil es eso? ¿No? Qué difícil. Christoph, yo te agradezco bastantísimo por este tiempo. Nos hemos pasado más de lo establecido. Realmente muy rica la conversación, el diálogo, escucharte. Ha sido muy lindo. Esperamos que también las personas que han estado siguiendo, bueno, hay algunos comentarios, han estado presente David Bonilla, Daniel Ramos, Cris Páez, Fabián Jarrín, que te manda saludos. Bueno, y se quedan como Chévere. algunas preguntas en el tintero, pero nada, quería dejarte en la parte final. Muy agradecido por tu tiempo. Ha sido realmente muy lindo conocerte un poco más, Christoph. David, también te quiero agradecer porque nunca, y yo de dar un montón de entrevistas, nunca nadie me ha confrontado con esas fotos y con... a ver, ahorita sí me tienes que decir quién te dio esa foto de mi padre. Fue una foto, es una captura de pantalla, lo voy a decir en vivo para que no quede, es una captura de pantalla de un programa que tuviste una entrevista en la caja de Pandora. Ah, fíjate, no, ya no me acordaba de eso, pero Hace cierto, mucho tiempo. cierto, cierto. Sí, sí, a veces das acceso a algo y te olvidas que has dado acceso Te a algo olvidas de que tu está en la vida. nube y está claro, todo el mundo puede conocer, pero con mucho respeto y cariño, por supuesto, No, por Christoph. supuesto, y muchas gracias por topar, ¿cómo se llama? Diálogo profundo, am, topar esos puntos. Lástima que no pudimos hacerlo presencial, pero bueno, así funciona ahora, y igual funciona, ¿no? Ojalá, igual funciona, y ojalá que algún momento cuando pases por Córdoba estés por casa y nos tomemos ese vino. Además, te cuento que estoy de cumpleaños y para mí ha sido también un regalazo No, claro. Así, entonces, que hoy, viva el hoy voy a, santo. que digo el santo, salud. Voy a celebrar a la distancia y muchas gracias nuevamente, Christoph. Seguimos comunicados y será hasta una próxima Seguro. oportunidad. Listo, claro, claro. Muchas Ya, gracias, Christoph. chao. Saludos a Saludos, todos allá, ¿no? saludos allá en Saludos, Ecuador. saludos. Muchas gracias, Ya, queridos amigos, por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad. Adiós. adiós.